Esta semana empezamos el análisis de la tercera sección del Evangelio de Marcos y con ello acabamos la primera mitad del Evangelio. Vimos que la primera sección acababa con la respuesta de los fariseos, de los religiosos, al ministerio de Jesús y su intención de destruirle. Vimos también que la segunda de las secciones acababa con el rechazo del pueblo a la figura de Jesús y su ministerio en Galilea. Y de alguna manera eso nos recordaba aquel pasaje del Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando Juan decía que el Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Y continuó con aquello de, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? El Señor vino a lo suyo, vino a su ministerio, pero los suyos no le recibieron. Y de una manera, en el Evangelio de Marcos, ese los suyos no le recibieron, viene ilustrado con el rechazo, con la falta de fe en Jesús de la gente de su propio pueblo, de Nazaret. En esta tercera sección finalizamos con el ministerio de Jesús en Galilea y en este caso la respuesta de los discípulos, que estos sí al final reconocen a Jesús como el Cristo, como el Mesías, ¿no? Y es una sección muy interesante. Ya hemos visto a lo largo de la introducción al Evangelio que Marcos escoge muy bien qué es lo que nos quiere explicar. Jesús hizo muchísimas cosas y Marcos lo que hace es tomar un resumen que le permita explicarnos quién es Jesús. Jesús como Mesías, Jesús como Hijo de Dios. Y en esta sección encontramos un montón de elementos, incluso elementos que parecen como repetidos. Lo veremos en el segundo vídeo de análisis de esta sección. Sea como sea, a veces es complicado ver cómo dividimos, cómo organizamos, cómo argumentamos el fluir del texto. Por ejemplo, hay un primer resumen de Jesús muy breve, que a veces puede pasar desapercibido incluso para algunos comentaristas. Hay esta sección que, como en la primera y en la segunda, pues hay una referencia al ministerio de Jesús con sus discípulos, y en este caso aparece en forma de sándwich, en forma de intercalación. Y luego todos estos elementos, ¿no? Así que yo para este curso os he propuesto este esquema que recibiréis también en el material auxiliar, en el que está, como en las primeras tres secciones, como en cada una de las primeras secciones, una referencia, un resumen del ministerio de Jesús, una aproximación al ministerio de Jesús con sus discípulos y luego una sección en la que encontramos esos elementos de duplicados prácticamente y en el que Jesús pasa de un lado al otro del mar de Galilea y finalmente la confesión de Pedro. Y es muy interesante que tanto esta primera parte de Jesús con sus discípulos y justo lo que está intercalado en medio tiene relación con el cómo va a terminar esa sección, porque en las dos va a haber una referencia a la identidad de Jesús. Y de hecho esta parte del medio normalmente se le llama la sección de los panes, porque el tema de la levadura del pan es muy importante, es un tema recurrente a lo largo de esta sección y veremos también el por qué. Así que vamos a entrar al texto bíblico, vamos a analizar algo del texto bíblico y aquí tenéis un resumen de los temas que vamos a tocar. Evidentemente lo vamos a hacer de manera directa para no repetir innecesariamente el contenido, pero lo tendréis también en vuestro PDF, algunos de los temas a tratar. Y antes de hacerlo, simplemente repasar algo de lo que ya hemos visto en, por ejemplo, el apartado de historia y arqueología y profundizar un poquito más, porque en este pasaje vamos a encontrarnos con personajes interesantes dentro de la historia de Marcos, como es Herodes Antipas, que en algún otro evangelio formará parte del juicio contra Jesús, y también estarán sus dos hermanos, por lo menos hermanos de padre, que son los dos Herodes Filipos, o Felipes, como se le traducen en nuestras Biblias. Recordad que uno de los hermanos gobernaba en la zona de Judea, Herodes Antipas gobernaba en Galilea y en Perea, y el tercero de los que heredaron parte del gobierno de Herodes el Grande fue Herodes Felipe, y este gobernaba en la zona de aquí, en esta zona en marrón, pero no gobernaba en la Decápolis. Las 10 ciudades de la Decápolis tienen un estatus propio de semi-independencia organizativa que dependía evidentemente de la provincia romana de Siria, pero
Esto es interesante, ¿por qué? Porque la vida pública se desarrolla en Jerusalén, ¿verdad? En la capital, y pues continuamente Herodes Antipas pues va de un lado a otro. Y como es normal, Herodes Antipas, como hacen todos los judíos, en vez de cruzar por la carretera principal que va a pasar por Samaria, pues en realidad va a cruzar el Jordán. Y me gusta enseñaros eso un poco en 3D. Ya sé que lo habéis visto en el área de geografía e historia, pero estoy en un proyecto muy chulo y me gustaría compartir con vosotros algo acerca de ese proyecto y dejadme ver si os lo puedo enseñar. Para que veáis un poco el tema en 3D y ver un poco la circunstancia, la situación, las carreteras, un poco a vista de pájaro. Esto está muy bien con el Google Earth, que nos permite hacer estas cosas tan chulas y nos permite verlo un poco en 3D. Este camino rojo es el camino real que iba desde Egipto hasta la zona de Ur, hasta la zona de Babilonia. Esta carretera naranja es la que utilizaba Nínive, los asirios, para atacar esta región. Y aquí está Ur de los caldeos, desde donde salió Abraham. Está al fondo Susa, la capital del imperio medo-persa. Ahí está Babilonia, al norte Nínive y ahí Carquemish. Carquemish es un sitio muy interesante en la historia bíblica, porque cuando Babilonia se rebela contra Nínive, después de destruir Nínive en el 612 a.C., en el 605 destruye lo que queda del ejército de Asiria, se va a Carquemish y ahí recibe el apoyo del ejército de Egipto. Y entonces ahí es donde Babilonia destruye el ejército tanto de lo que queda de Asiria como el ejército de Egipto y controla toda la zona de Israel hasta la desembocadura del Nilo. Y ahí es donde se llevan pues a Daniel y al resto de personas importantes de la tierra de Israel. La carretera en amarillo que está por aquí es el camino del mar. Tanto uno como otro pasan por Damasco, confluyen en Damasco. Y esta carretera en lila es la carretera que sube por alrededor del Nilo hasta este meandro que hay aquí donde está Luxor. Aquí arriba, justo al principio aquí está el Cairo y aquí estaría Alejandría. Y esta carretera que veis en verde, que no estaba en el apartado de geografía, esto que va desde Beersheba hasta Nazaret, que es la actual autopista A60 de Israel, es el camino de los patriarcas. Y es una carretera interesante porque es una carretera interna. Y desde ahí habían caminos que llevaban hasta Cesarea del Mar, que está ahí en este codo de aquí. Habían carreteras, caminos internos que iban hacia el camino del mar y hacia el camino real. De tal manera que cuando alguien estaba en Jerusalén, aquí está Jerusalén, si era judío, en vez de ir por este camino el camino de los patriarcas que pasaba por Samaria, en aquella época se llamaba Sebasté, lo que hacía era cruzar por Jericó, pasar por aquí por uno de los caminos internos, ir hasta la zona de Nazaret, en este caso al lado que es Séforis, donde estaba la capital. Así que en este lugar de cruce, ¿quién estaba predicando? ¿Quién estaba bautizando en ese lugar de cruce? Estaba Juan el Bautista. Así que cuando Herodes Antipas cruza por aquí, ¿con quién se encuentra cada vez que cruza? Es con Juan el Bautista predicando. Y lo veremos luego, pero en esta región evidentemente es donde se concentra esta sección del Evangelio de Marcos. Jesús irá a la zona norte, a Tiro y Sidón, para hablar con la mujer sirofenicia, y en esta zona es donde el ministerio de Jesús se va a concentrar. En esta parte de aquí arriba del mar de Galilea, lo voy a bajar para llevar con el dedo, aquí es donde se cree que hubo el partimiento de los panes y los peces en la zona hebrea, cruzó a la zona más gentil para hacer el segundo partimiento de los panes y los peces, y aquí estaba Magdala, y por aquí estaba la ciudad de Betsaida. Betsaida estaba en la zona gentil. Y hoy los investigadores bíblicos creen que es posible que hubiese otra Betsaida en la otra orilla. Y eso es porque
Simón y Andrés eran de Betsaida y se nos dice que estando en la zona gentil cogieron la barca para ir a Betsaida. Entonces dices, bueno, si ya están en esa región, ¿por qué cogieron la barca? Bueno, pues no sabemos si es que era la Betsaida de la zona gentil y lo cogieron pues para no dejar la barca atrás, o es porque realmente cruzaron y había otra Betsaida en esa zona. No lo sabemos, pero sí que es interesante entrar en programas como estos de Google Earth que nos permiten ver el Valle del Jordán, o nos permiten, por ejemplo, ver cómo verían los babilonios la conquista del mundo, ¿no? Desde su región, ¿no? Cómo verían el tema de acercarse con sus ejércitos, ¿no? A conquistar toda esta tierra fértil. Evidentemente los carreteras tenían esa idea, ¿no? Iban por el lado de las zonas donde había agua. También habían algunos caminos de caravanas por el desierto, pero evidentemente no puedes pasar un ejército por aquí en medio. Los ejércitos venían por esta región. Los babilonios por la carretera real, los asirios por el camino que conducía hasta el camino del mar. Y era por poder tener acceso al agua, ¿verdad?, que le permitía pues que sus ejércitos bebieran y se alimentaran, ¿no? Y hay esa visión tremenda de lo que llegaron a conquistar, ¿no? Bueno, es solamente una visión, un acercamiento. Nosotros lo que nos interesa ahora es ir al texto bíblico y ver cómo fluye el texto del Evangelio de Marcos. Y es algo tremendamente bonito, interesante, edificante ver esa estructura, ese cómo fluye el texto. Y nos encontramos dentro de esta estructura de la introducción con este sándwich que hemos dicho, con esta intercalación, ¿verdad? Que se inicia con este resumen muy breve del ministerio de Jesús, pero que sí nos sirve para por lo menos enfatizar algo que ya hemos estado viendo. Cómo Jesús se enfoca una y otra vez en la enseñanza. Y yo creo que Marcos lo machaca tanto, a veces podemos ser pesados explicando una otra vez lo mismo, que cuando Mateo refuerza y dice, oye, sí, lo que explicó Marcos es verdad, y testifica a favor del ministerio de Marcos en su propio evangelio, no tiene por menos que explicar qué es lo que Jesús enseñaba, porque Marcos prácticamente nos deja en silencio, ¿no? Nos dice que Jesús enseñaba mucho, pero no se nos dice mucho acerca de qué es lo que Jesús estaba enseñando. Y es interesante que Jesús recorre esas aldeas alrededor de Nazaret y no se nos nombra a Séforis, que es la capital, ¿no? Bueno, sea como sea, esa breve introducción nos da paso al ministerio de Jesús con los 12 discípulos. Si en la segunda sección se nos había dicho que Jesús instituía a estos 12 para que estuviesen con él y para enviarlos, aquí en esta tercera ocasión en que se refiere al ministerio de los discípulos, ya los envía. Comienza a enviarlos de dos en dos. En algún otro evangelio se hablarán de 70, aquí se enfoca en los 12 y les da autoridad. Jesús, el Hijo del Hombre, aquel que ha recibido toda la autoridad y que mostrará su autoridad en la resurrección de los muertos, pero ahora aquí confiere autoridad a los discípulos, a los 12, sobre los espíritus inmundos, y les manda algo interesante: que dependan absolutamente de Dios en su ministerio. Por eso les dice, no llevéis nada para el camino, sino solamente que el bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, solamente las sandalias, ni siquiera 2 túnicas. Y cuando uno no tiene recursos propios, cuando uno va con las manos vacías, para un ministerio como el de enfrentarse al poder de Satanás, a las obras de Satanás en el mundo y a las consecuencias del pecado en la creación, no tiene por más que depender absolutamente de Dios. Algo también interesante en este mandato es la actitud de ir a las casas y predicar el Evangelio, compartir con las poblaciones en las aldeas el mensaje del Evangelio y no ir puerta por puerta. Si uno le reciben en una casa, por humilde que sea esa casa y están predispuestos a enseñar, se quedan en esa casa para compartir el Evangelio en esa población hasta que salen de esa aldea, ¿no? No tienen que ir buscando mejores circunstancias, sino aquellas que el Señor ha provisto, ¿no? Y ser diligente con lo que Dios ha puesto, las oportunidades que el Señor pone delante nuestra, ¿no? Y también es muy interesante también esa reacción, ¿no? De si no os reciben. Yo lo he puesto ahí marcado porque me ha llamado mucho la atención, nuevamente por aquello por este texto que hemos visto en Juan, ¿no? Que es aquello que a los que le recibieron, ¿no? Hay esa doble actitud: recibir y por lo tanto aceptar el mensaje, acoger y dar la bienvenida a la gente que viene a predicarnos el Evangelio,
o no recibirles. Entonces, evidentemente, eso sí, uno va a otra puerta a predicar el Evangelio, uno va a otra persona a predicar el Evangelio, ¿no? Pero esa actitud de sacudir el polvo, ¿no? No quiero que nada tuyo se me pegue, y que nos explica, y se explica que el día del juicio habrá diferentes tipos de castigo. Es verdad, habrá diferentes recompensas para el creyente. Para el creyente no hay condenación. Los que estamos en Cristo Jesús no tenemos condenación, pero hay diferente grado de recompensa. Habrá quien entre en el cielo así como por fuego. O sea, todas sus obras serán quemadas, no servirán para nada su testimonio, pero entrarán por la pura gracia de Dios, ¿no? Evidentemente otros tendrán una entrada más ancha, ¿no? Porque habrán trabajado para la gloria del Señor, para el reino. Pero de la misma manera también hay gente que recibirá un castigo peor, ¿no? En la medida en que hemos sido expuestos o no al Evangelio, tenemos más o menos responsabilidad, y hay gente que ha sido muy expuesta al Evangelio y que por lo tanto tendrá una mayor responsabilidad en el juicio. De tal manera que, fíjate cómo se pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra como ejemplo de ciudades que recibirán menos castigo que aquellos que, habiendo conocido a la persona de Jesús, habiendo escuchado de Jesús, no quisieron aceptar al Señor, ¿no? Grados de juicio en el mensaje de Jesús, en el encargo de Jesús. Pero fijaos también en qué consiste su ministerio. Su ministerio, el Señor les ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos, pero al mismo tiempo ellos salen y predican ¿qué? El arrepentimiento, el arrepentimiento. El mismo mensaje de Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos recuperar el tema del mensaje del arrepentimiento, ¿no? Es verdad que vivimos en una sociedad que no tiene sensación de culpabilidad, ¿no? Y a veces casi que uno se encuentra en la disyuntiva entre a veces crear el sentimiento de culpabilidad para que se arrepientan, ¿no? Y a veces optamos más por hablar de un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros y que se fija y que quiere restaurar nuestra relación rota y que quiere arreglar este mundo caído. Pero la parte del arrepentimiento es absolutamente necesaria en el mensaje del Evangelio. La conversión se basa en la fe y el arrepentimiento, en el creer en Dios, creer a Dios. Y evidentemente bueno, yo siempre digo que la conversión es un acto de adoración, ¿no? Porque reconocemos quién es Dios y cómo es Dios cuando nos convertimos, pero al mismo tiempo reconocemos quiénes somos nosotros, ¿no? Y nuestra necesidad de Él. Y sabemos que hemos hecho tantas cosas equivocadas, ¿no? Que necesitamos ese concepto. Ay, sabe mal no poder profundizar más en ese área. Pero fijaos también que, además de predicar el Evangelio, ellos echaban fuera muchos demonios. A mí me llama mucho la atención que no se nos explique cómo lo hacían, ¿no? Sí que se nos explica que lo hacían, pero no el cómo. Y ni siquiera en las epístolas de Pablo se nos explica acerca de el cómo los discípulos echaban a los demonios, ¿no? Y ni siquiera en el supuesto de que los creyentes de hoy tuviéramos ese ministerio, en el cómo hacerlo. No se nos dan instrucciones acerca de eso, ¿no? Incluso aquí están echando fuera demonios y en la siguiente sección nos vamos a encontrar con los discípulos sin esa capacidad. Porque Jesús bajará del monte de la transfiguración y encontrará un padre que dice: oye, mi hijo tiene un demonio y tus discípulos no han podido sacarlo de él. Y un poco la pregunta ahí es si Jesús puede, ¿no? Sea como sea, estaban echando fuera muchos demonios, van en el poder del Espíritu Santo, van con el encargo y la autoridad de Jesús y están irrumpiendo en el reino de Satanás y destruyendo su obra en medio del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo una tercera dimensión, ¿no? La predicación, el echar fuera demonios y ahora la sanidad en muchos enfermos. Me llama mucho la atención tanto el hecho de que ungen con aceite, que era una medicina en aquella época. El aceite era entendido como una medicina para las heridas, como el tema del enfermo. ¿Y por qué me llama la atención? Me llama la atención porque la palabra aquí, arrostos, ¿ves? Arrostous, lo veis aquí, pum, es alguien doliente, alguien que está, pone aquí traducción como inválido, ¿no? Pero la idea aquí es alguien que tiene una enfermedad que le duele, algo físico que le impide estar sano. Y no es la palabra que aparece en todas las veces que hablamos de enfermos en el Nuevo Testamento. Y sin entrar en debates y sin poder ir a profundizar, dejadme al menos que vayamos a Santiago capítulo 5, para explicaros una curiosidad también. Ahí en Santiago capítulo 5, en Santiago todo el tema es la fe, la fe. Y cuando llegamos al final hay un momento que
como un break en el que de golpe y porrazo se nos habla de alguno enfermo entre los creyentes, ¿no? Y ahí la palabra no es arrostos, ahí la palabra es ascenei, que es estar enfermo, pero también incluye el tema de la debilidad. Y en mi opinión, en Marcos está hablando de enfermos físicamente y aquí está hablando de enfermos, de gente débil espiritualmente. Gente que ha caído del seguimiento de Jesús, gente que siente que no tiene fuerzas para seguir al Señor. Y entonces llama a los ancianos y siguen el mismo proceso. Le ungen con aceite, en mi opinión en Santiago, como una forma de expresar consagración, reconsagración, rededicación al Señor y oran en él, oran por él, ¿no? Y por eso un poco creo que ahí está el concepto de si hubiere cometido pecados, ¿no? Como una razón de esa debilidad espiritual. Bueno, es un debate interesante a nivel exegético si ascenei puede significar siempre debilidad física o debilidad espiritual. Tiene los dos significados dependiendo del contexto, pero evidentemente aquí estamos hablando de personas que estaban con una enfermedad física y los discípulos tuvieron esa autoridad para sanar a estos enfermos, incluso usando algo de lo que usaban en aquella época, ¿no? Que era medicina y evidentemente la autoridad de Jesús sobre esa circunstancia. Este proceso de sándwich finaliza cuando los apóstoles se vuelven a juntar con Jesús. He puesto ahí en amarillo juntaron porque es la palabra sinago, ¿ves? Sunagontai, que es de donde viene sinagoga. Bueno, me parece una curiosidad interesante para mí al menos, ¿eh? Se juntan con Jesús y entonces empiezan a explicarle a Jesús lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y bueno, yo sé que habrás leído más de una vez Hechos, ¿no? Y en el capítulo 1, versículo 1 de Hechos, se nos dice ahí Lucas que él en el primer evangelio, esto lo puedo encontrar aquí, ahí está, mira, en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y los discípulos están hablando a Jesús y están diciendo lo que han hecho y habían enseñado. ¿Y sabes qué pasa? Es que muchas veces uno no puede enseñar si no hace. ¿Sabes? Nuestra vida espiritual tiene que ir en relación con lo que uno dice, ¿no? Uno no puede enseñar lo que no practica, ¿no? Y en este caso las dos cosas van juntas, ¿no? Uno enseña lo que vive, uno hace y enseña. Las dos cosas van enganchadas aquí. Y Jesús, escuchando acerca de lo que ellos han estado haciendo y lo que han estado enseñando, los lleva a un lugar aparte, en el desierto, a descansar un poco. Me gusta mucho esta idea de descansar, porque es una palabra que tiene que ver con... espérate que se me ha ido. Ahí está, ahí veis, ahí. Relajarse, ¿eh? Lo lleva a un lugar desierto a relajarse. Y este tema del lugar desierto va a ser importante porque es el marco en el que se va a dar la primera de las multiplicaciones de los panes y los peces. Lo veremos en el siguiente vídeo. Nos centramos ahora, por eso, en la parte central de esta intercalación, que es el tema de la muerte de Juan el Bautista y el testimonio de Herodes acerca de quién es Jesús. Y esto es importante porque es... la opinión de Herodes es lo que se va a repetir cuando Jesús con sus discípulos al final del capítulo 8 pregunte, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y lo que van a repetir los discípulos es exactamente lo que nos encontramos aquí en el versículo 14 y 15, ¿no? Cuando oye el rey Herodes la fama de Jesús, porque Jesús ha hecho muy notorio, y entonces él dice, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por esto actúan en él estos poderes. Tengo que hacer un break y me sabe muy mal hacerlo, pero recordad que los fariseos dicen, en Jesús actúan estos poderes porque él está poseído por Satanás. Herodes dice, en él actúan estos poderes porque en realidad Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Pero otros dicen, entonces sigue la opinión de las personas. Fijaos cómo fluye el texto. Él dice, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Otros dicen, es Elías. Otros dicen, es un profeta o alguno de los profetas. Y ahora recupera otra vez el testimonio de Herodes. ¿Por qué? Porque quiere centrarse en la persona de Juan. Y dice, al oír esto Herodes dijo, no, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y ahora se nos explica el cómo
Juan el Bautista murió. Y esto es importante porque de alguna manera la muerte de Juan el Bautista, que es la voz en el desierto que anticipa la venida del Mesías, su muerte también nos va a anticipar la muerte de Jesús y la forma en que muere Jesús. Y lo vamos a ver en esta sección. Ahora, algo del contexto histórico, algo de lo que ya sabéis porque lo habéis leído y lo habéis subrayado, pero algo interesante. En el tiempo de Herodes Antipas, en realidad Herodes tiene varios hermanos, varios medios hermanos. Uno gobierna sobre Judea, otro, que es él, gobierna sobre Galilea y sobre la zona de Perea. Y el tercero de los hermanos, otro de los hermanos, Herodes Felipe, gobierna sobre la parte norte de la Decápolis. Pero hay otro hermano que también se llama Herodes Felipe igual. Y este es el que se nombra aquí como mujer de Felipe. ¿Veis ahí en el Felipe este que aparece aquí en el versículo 17? Herodías está casada con este Herodes Felipe. Este no gobierna sobre ninguna región. De hecho, no sabemos nada. Lo único que sabemos de este hombre es que estaba casado con Herodías y que no gobernó sobre ninguna región. Su labor política o de, bueno, vivir del bagaje de su familia, bueno, no sabemos nada, pero sí sabemos algo, que es el padre de Salomé. Entonces, Herodías deja a este Herodes Felipe y se casa con Herodes Antipas, el gobernante de Galilea y de Perea, porque yo creo que le interesaba mucho el poder, el dinero y la fama. Y esta Herodías acechaba y deseaba matar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cada vez que iban de Jerusalén o iban a Jerusalén, se cruzaban con Juan el Bautista predicando al lado de Jericó, al lado de la carretera. Y les recriminaba que su matrimonio no era conforme a la ley de Dios. Y en algún otro evangelio nos dirá que también les recriminaba su falta de honestidad en el gobierno de las regiones que tenía bajo su poder, ¿no? Sea como sea, esto crea un problema serio, porque no es que esté recriminando solamente algo espiritual. Esa recriminación en un pueblo con una carga de compromiso con Dios tan grande como el pueblo judío podía llevar a una revuelta, podía llevar a que ellos, cuando fuesen a inaugurar alguna de las obras que hacían, pues la gente los recibiera con abucheos, no fuesen iba a decir adorados, entendedme, ¿no? Reconocidos, la gente no les hiciera... bueno, entendéis lo que quiero decir, aunque no encuentre la palabra, ¿no? Que la gente no les dorara la píldora como ellos se creían merecedores, ¿no? Así que eso reventaba muchísimo a Herodías. Sin embargo, al mismo tiempo, Herodes temía a Juan. Temía a Juan porque sabía que era un varón justo y santo. Y de hecho, él le protegía, le guardaba a salvo. Y además le oía y se quedaba perplejo, pero le encantaba, mira, le encantaba escucharlo. Esto me recuerda a mí al libro de Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, mira, tú serás para el pueblo como un cantor de amores, tú serás como Pablo Alborán. Dirán, ¡oh, qué voz tiene! ¡Qué bien predica! ¿No te pasa eso con algunos predicadores? Yo tengo unos cuantos amigos que predican realmente bien, ¿no? Y dices, ¡wow, qué bien predican! Ojo, eso es un gran peligro, porque si te quedas solamente en el qué bien predican y no aplicas eso a tu vida, estás haciendo lo mismo que está haciendo Herodes. Que es que le encantaba escuchar a Juan el Bautista y cuando lo encarcela y lo mete en cadenas, es igual, él va a escuchar a Juan el Bautista, que le predique, que le hable, qué bien habla Juan el Bautista, qué hombre, qué varón de Dios, qué varón tan santo y justo, ¡oh, qué bien! Pero no pongo en práctica nada de lo que escucho. Ese es el contexto terrible, ¿no? Y entonces un día en una fiesta con un montón de gente importante, con los príncipes y los tribunos y los principales de Galilea, entonces Salomé entra a bailar, la hija de Herodías que, por cierto, se casaría con el segundo de los Herodes Felipe, con el segundo de los Herodes Filipo, el que gobernaba por encima de la zona de Decápolis, se casa con su medio tío, ¿verdad? Bueno, de hecho con su tío, porque son medio hermanos los padres, ¿no? Entonces ella se va a casar finalmente con este gobernante de la zona norte. Sea como sea, baila de tal manera que Herodes hace una de estas frases típicas de esa región, ¿no? Pide lo que quieras hasta la mitad de mi reino, ¿no? Pide lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Y lo que ella pide, instigado por su madre, es la cabeza de Juan el Bautista. Y
a pesar de que él se entristece mucho, a pesar de que él se entristece mucho, no duda en cumplir lo que ha dicho por quedar bien con la gente, por quedar bien con la gente. Nuevamente, esto nos evoca y nos anticipa la muerte de Jesús, porque Pilatos no quiere matar a Jesús. De hecho, en 2 o 3 ocasiones insiste en que él no ha visto ningún pecado en Jesús y que quiere liberarlo, y les da opciones una y otra vez para poder liberar a Jesús. Pero a pesar de no querer hacerlo, va a acabar entregándolo a la muerte. Y Herodes, a pesar de no querer matar a Juan el Bautista, a pesar de escucharlo con mucha atención y creer que es un varón justo, como de hecho Pilato cree que Jesús cree que es un varón justo, que no ha hallado ningún delito en él, lo va a entregar a la muerte. Y en el caso de Juan el Bautista va a ser decapitado, evidentemente en el caso de Jesús va a ser crucificado, pero en ambos casos los discípulos vienen, toman el cuerpo y lo ponen en un sepulcro. Así que de una manera, esta muerte nos anticipa la muerte de Jesús. El que es vocero de Jesús nos anticipa la muerte de Jesús. Y también para el lector, para el creyente, si trataron así al maestro, ¿cómo no nos van a tratar de esa misma manera a nosotros, ¿no? Los creyentes de aquella época que estaban sufriendo la persecución y ven la muerte de Juan el Bautista y escuchan de la muerte de Jesús, ¿cómo no van a ser ellos también objeto de esa misma persecución y de ese mismo trato? Bueno, eso será otro de los temas que tratemos más adelante. En el próximo vídeo nos centramos en la sección de los panes y podremos acabar esta primera mitad del Evangelio de Marcos. Así que nos vemos en la siguiente parte. Hasta ahora.